Bien, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Iniciamos esta sesión informativa, esta videoconferencia de la asignatura de Matemáticas 1 de la Universidad Santander. Sean bienvenidas, bienvenidos todos. Y bueno, pues comentarles que el día de hoy pues preparamos alguna información fundamental e indispensable en referencia pues a la antología de la temática que pues la universidad prepara para ustedes y en ese sentido pues seleccionamos la información pues más relevante, más importante y pues obviamente que llegue a cumplir y a cubrir pues prácticamente eh, lo fundamental en referencia pues a la temática que aquí se desarrolla y bien pues creo que ahí ya se comparte, ahí ya se observa. Entonces, bueno, la temática seleccionada que consideramos indispensable, pues es en referencia a la división de unidades, que pues viene siendo a través del tema de ecuaciones, la ley de senos y teorema de Pitágoras, que bueno, pues tiene bastantes aplicaciones reales, la ecuación de la circunferencia y por último, pues operaciones con funciones, ¿verdad? Bien, pues iniciamos esta tema de ecuaciones. Bueno, pues entenderse que una ecuación, antes a manera de introducción, pues una ecuación pues se divide por el primer término y el segundo término, y pues esto representa una igualdad. Por lo tanto, pues una de las cuestiones fundamentales de una ecuación pues es el signo de igual, ¿no? Por lo tanto, pues existen diversos sistemas de ecuaciones que pueden estar conformados ya por una, dos incógnitas o tres o más, ¿verdad? Ya a través de estas ecuaciones un poco más complejas que pues también tienen otra forma de tratarse. Bien, entonces los sistemas de ecuaciones, pues uno de los más comunes es a través de solucionarse mediante métodos de solución, que bueno, pues en este caso uno de los más comunes pues es el de sustitución. Este método consiste en aislar en una ecuación una de las incógnitas para sustituirla en otra y pues de ahí ir despejando pues cada uno de sus valores. Se sugiere, se recomienda que al final vamos a sustituir o deberían ustedes de sustituir los valores encontrados de X y Y, pues obviamente en las ecuaciones originales y pues obviamente debe de representar la igualdad, ¿no? Entonces, este método es aconsejable cuando una de las incógnitas pues tiene un coeficiente equivalente a 1. Después tenemos el método de reducción. Este método de reducción pues consiste en sumar o restar dos ecuaciones, perdón, las ecuaciones del sistema, ¿verdad? Para eliminar una de las incógnitas. Este método se aconseja o se sugiere que se utilice cuando existe una misma incógnita en ambas ecuaciones y el mismo coeficiente, ¿verdad? Una vez que tengamos esto, pues hacemos una resta algebraica y pues los coeficientes pues con igual signo o signo opuesto y se suman las ecuaciones para posteriormente pues ya hacer el despeje y la misma sustitución para hacer la validación, que en este caso pues o la comprobación que debe dar la igualdad. El método de igualación, que es el siguiente método, pues consiste en aislar una incógnita en las dos ecuaciones para igualarlas. Este método pues es aconsejable cuando existe una misma incógnita y pues es fácil de aislar en ambas ecuaciones, como en este ejemplo, ¿verdad? El caso de la X. Y bien, pues el método gráfico, que pues a manera de comentario, pues no es muy eficiente, no es muy eficaz y se hace a mano, pero bueno, pues ahora ya, gracias a los programas computacionales, pues ya existen programas que se encargan de graficar, y pues estos sí son demasiado exactos, ¿verdad? Bueno, pues consiste este método gráfico en separar y representar las gráficas asociadas a las ecuaciones del sistema para reducir su solución, es decir, a través de la tabulación, pues iría encontrando los puntos equivalentes para conformar, ¿verdad? La equivalencia de esta ecuación en una representación gráfica en el plano cartesiano y obviamente pues la solución del sistema
pues será el punto de intersección entre las gráficas. Son dos incógnitas, pues obviamente el punto de intersección entre las ordenadas y las abscisas, pues será forzosamente el resultado, ¿verdad? Y la razón de ello, pues es que las coordenadas de dicho punto cumplen con ambas ecuaciones y por lo tanto será la solución del sistema. Y bueno, pues como se trabaja con dos sistemas de ecuaciones lineales, con dos incógnitas X y Y, la gráfica de cada ecuación pues será una recta o representa una ecuación lineal, ¿verdad? Y bueno, pues la intersección será en el punto A, B, y pues la solución del sistema es que es igual a X es igual a Y, a A, y en este caso pues indistintamente Y será igual a B, ¿verdad? Bien, entonces, como les comentaba, pues este método gráfico en la actualidad pues ya es muy eficiente, es muy eficaz, porque bueno, pues a través de este software y este programa, pues puede ser a través de Winplot, a través de GeoGebra o cualquier otro que ustedes encuentren en las apps, pues lo pueden utilizar. La ley de senos y teorema de Pitágoras, pues es otro concepto y otro tema muy interesante, porque pues la ley de senos es la relación que existe, ¿verdad?, entre los lados y ángulos de los triángulos, pues los que no son rectángulos, es decir, son oblicuángulos, y simplemente, pues gracias a ellos, se establecerá una relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto, o a ese lado será igual a todos los lados y un ángulo en un triángulo dado. Y pues matemáticamente se representa como el triángulo ABC es un triángulo oblicuo ángulo de los lados A, B y C, donde pues será equivalente a A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y C es igual al seno de el ángulo, que en este caso pues viene siendo C, ¿verdad? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos ahí un ejemplo, dados dos ángulos y un lado no incluido, es decir, ángulo, ángulo, lado. Tenemos el triángulo de ABC, donde A, voy a utilizar aquí mi pequeña lapicito para identificar. Entonces, A tenemos que es igual a 30 grados, B es igual a 20, y pues se desconoce el ángulo C, ¿verdad? Este es el que desconocemos, el ángulo C, pero pues tenemos el ángulo A que equivale a 30, el ángulo B que equivale a 20. Y tenemos el equivalente al lado. En este caso sería el lado A, ¿verdad? A con C es equivalente entonces a 45. Entonces, el tercer ángulo del triángulo es igual y en el entendido, ¿verdad? Que la fórmula que es la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo, ¿verdad? Pues es equivalente a 180 grados. Entonces, gracias a eso, pues yo tengo que 180 menos A menos B es igual a 180 menos 30 menos 20 es igual a 130. Por lo tanto, el ángulo, ¿verdad? El ángulo C es igual a 130 grados. ¿Correcto? Entonces, por la ley de los senos, pues solamente voy a sustituir los valores, en este caso, de el ángulo A, que es igual a 45, perdón, el lado A, que es igual a 45 sobre el seno de 30, pero desconozco todavía B y C, es decir, los lados de B y los lados de C. Por lo tanto, pues equivalente al seno de 30 sobre el seno de 20 sobre el seno de 130. Y utilizando las propiedades de las proporciones o la proporcionalidad, pues tengo que B es igual a 45 por el seno de 20 sobre seno de 30, y este simbolito indica un valor aproximado. Ese valor aproximado, ¿verdad? Pues es la manera de representar este valor, que es equivalente a 38.7. Y en el caso del lado C, que será equivalente a 45 por el seno de 130, ¿sí? Sobre el seno de 30. Y es equivalente a 68.4. ¿Sale?
Y también es un valor aproximado que es 68.94 metros. Bien, entonces, pues esa es la manera de encontrar dos ángulos de un lado no incluido, ángulo, lado, ¿verdad? Bien, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Y entonces en este caso, pues tengo, ¿verdad? Tengo dos ángulos y un lado incluido, es decir, ángulo, lado, ángulo. El ángulo A es igual a 42, que lo tengo aquí. El ángulo B es igual a 75, que lo tengo aquí. Y el lado, en este caso, el ángulo C, igual lo desconozco, pero pues tengo el equivalente al lado C, que viene siendo este, ¿verdad? Lado C es igual a 22 centímetros. Entonces, el tercer ángulo, en el mismo argumento que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, pues entonces tengo que C será equivalente a 180 menos B menos A. 180 menos 42 menos 75, pues me da un equivalente a 63 grados. Por lo tanto, utilizando ya la ley de los senos y las propiedades de las proporciones, me queda A es igual a 22, ¿verdad? Porque es el ángulo que tengo, por el seno de 42, que divide a el seno de 63, y en este caso es un valor aproximado a 16.52. Y en el caso del lado B es igual a 22 por el seno de 75 sobre el seno de 73 y me da un valor aproximado de 23.85. ¿De acuerdo? Bien, tomen notas, pausen el video como ustedes gusten para que identifiquen pues la forma de utilizar esta ley. Bien, pues esto es en cuanto a la ley de senos. Ahora variamos el teorema de Pitágoras, que bueno, pues se utilizó hace muchísimos años, ¿verdad? Para, pues, saber, dado un triángulo rectángulo, los catetos A y B, pues poder obtener el lado de la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, y pues es el lado más largo, ¿verdad? De un triángulo rectángulo. Entonces, pues es equivalente a despejando para la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Despejando para el lado A es igual a equivalente a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos B al cuadrado. Y para el lado B es equivalente a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, el triángulo será rectángulo, muy importante, siempre y cuando tenga ese ángulo de 90 grados, ¿verdad? El ángulo recto, que viene siendo este que tenemos aquí. ¿Sale? Bien, pues hay muchas aplicaciones para el teorema de Pitágoras, por ejemplo, pues calcular las alturas de los edificios, ¿verdad? Las distancias también de los mismos, puede ser inclusive a través de tener la sombra de un árbol, pues poder calcular, ¿verdad? La altura del mismo. Entonces, pues tienen muchas aplicaciones. Bien, entonces, una vez que vemos eso, ahora variamos la ecuación de la circunferencia. Y la circunferencia, pues antes de eso, se define como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan. Equidistan quiere decir que están a la misma distancia del foco o el punto fijo que es C y se representa mediante las coordenadas A, B, que llamaremos en su momento centro. Entonces, la ecuación de la circunferencia está dada por el punto P, que en este caso es X, Y, es decir, el punto de intersección entre las ordenadas y las abscisas. Por lo tanto, esta circunferencia va a satisfacer a la distancia es igual al punto C sobre C, P, es decir, el radio. Si nosotros utilizamos cualquier punto del centro hacia cualquier punto de la circunferencia, pues representará el radio, donde la distancia R se llama radio. Y obtenemos, pues, mediante la ecuación de la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado, que no es otra cosa
sobre el eje de las ordenadas y de las abscisas será y es igual a menos b al cuadrado. S es igual a r o el radio. Si elevamos el cuadrado o la ecuación anterior, pues vamos a obtener una sumatoria de diferencia de cuadrados. La ecuación anterior se conoce como la ecuación ordinaria. Y la ecuación general, pues está dada por el punto C es igual a menos A sobre 2 menos B sobre 2. Y el radio deberá de satisfacer, pues, a esa ecuación, que es igual a A cuadrada más B cuadrada menos C. ¿De acuerdo? Bien. Bien, continuamos. Entonces, eso sería la ecuación de la circunferencia y, por último, tendríamos las operaciones con funciones. Las operaciones con funciones, pues, obviamente, antes de eso o antes de entrar a estas operaciones, pues, vamos a definir lo que es una función. Una función, pues, es una correspondencia entre dos conjuntos, el dominio y el rango de una ecuación, es decir, que conforman una función. Además de evaluar funciones, puedes hacer operaciones con las mismas. Entonces, tenemos algunos casos de operaciones con funciones. Ahí está. Tenemos en el caso de las operaciones aritméticas con funciones, operaciones aritméticas básicas. Y también existen operaciones con funciones, pero algebraicas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que trabajas con las dos siguientes funciones. Por consiguiente, esto representa una función, la función de x y la función g de x. La función f de x equivale a esto y la función g de x equivale a esto. Quiere decir que si yo dijera que la suma de las funciones pueden escribirse como f de x más g de x o también f más g de x. Observa lo que sucede cuando se suman estas dos funciones. Entonces, yo tengo esta función y esta función. Por lo tanto, si yo quisiera hacer la sumatoria de ambas, pues tendría que sustituir f de x más g de x, coloco el equivalente, ¿sí? Y muy importante, el operador aquí, que indica la sumatoria, como es una sumatoria del tipo positiva, pues solamente se eliminan los paréntesis y me queda 9x más 4x menos 5 menos 1. Se reúnen términos semejantes y me queda entonces 9x más 4x, 13x, menos 5 más 1 me da menos 4. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces algunas operaciones con funciones y algunos ejemplos. Pero antes de eso, identificaremos la tabla de operaciones con funciones. De esto tómenle captura porque prácticamente es la representación de las operaciones con funciones. En el caso de la operación aritmética de suma de las funciones se puede representar como f de x más g de x o f más g de x. Para el caso de la resta, pues tendría la misma operación, f de x menos g de x o f menos g de x. La multiplicación, f de x por g de x. Y en el caso, pues, de la otra representación es f por g de x. Y la división, pues, es el mismo caso. Vamos a ver el ejemplo 1. Entonces, tenemos el valor de la ecuación, en este caso, 1, o del valor de la ecuación f de x es igual a 5x más 6. Y el caso de la ecuación g de x es igual a 3x cuadrada menos x más 8. Si ustedes se fijan, perdón, aquí ya hay un término cuadrático. Pero, pues eso es indistinto. Porque la operación de suma prácticamente es evaluar estos valores. ¿Qué se hace entonces? Se representa o se deja representada la sumatoria f más g de x igual a f de x más g de x, donde lo que tengo que hacer es identificar y reemplazar los valores de las funciones. Por lo tanto, f de x equivale a 5x más 6, más 3x cuadrada menos 4x más 8, que es el valor de g de x. Solamente lo que tengo que hacer es eliminar paréntesis como el caso anterior, y si ustedes se fijan, este es signo de más, por lo tanto los signos internos quedan iguales. Se ordena de manera de descendente
Bueno, podríamos decir que de mayor a menor, es decir, de 3x cuadrada, que representa el valor mayor de la ecuación, más 5x, que es el valor que le sigue, menos 4x y los términos independientes. Se sumarían, por lo tanto, los términos semejantes. Esta quedaría sola porque no hay ninguna otra. 5x menos 4x me queda x. Y 6 más 8, pues es igual a 14. Y este como queda igual, este sería la solución de este sumatoria de funciones. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces tomen sus notas, hagan sus anotaciones y pues a manera de sugerencia, ¿verdad? Pueden ustedes aplicar y buscar algunas sumatorias con funciones o algunas operaciones para pues poder practicar un poco estas operaciones, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces esta es la información que preparé para ustedes, es lo más sintetizado y lo más importante y pues lo que quizás ocasione un poco de conflicto al momento de revisar la antología, por lo tanto pues consideré que pues esto es lo más indispensable, ¿de acuerdo? Bien, pues no me resta más que reiterar mi completa disposición para resolver cada uno de sus problemas, cada una de sus preguntas y pues espero vernos en la virtualidad y seguimos en contacto en la plataforma. Hasta pronto.